ha sucedido en Vanuatu. Terremoto 7.3, Juan Andrés Alfate. Atención, amigos míos, fíjense que a recordar que lo que estábamos esperando, según Haroldo, era una magnitud de 7,9. Amigos míos, él dijo que esto debía... que está dando vuelta. Atención, eso es lo que tenemos que tratar de entender, porque ese 7,9 que se convirtió en un 8,4 en nuestro país, finalmente quizás está traducido en esto que acaba de ocurrir en el Pacífico Sur. Atención. Pacífico Sur. Él dijo que el camino iba hacia la isla Fiji. Si usted se quiere ubicar en el mapa, la isla Fiji está un poquito más arriba del continente de Oceanía, arriba de Australia. Ahora, hay que colocar esto en el mapa para entender cuál es realmente la dirección de Vanuatu, para finalmente tratar de entender si ese camino podría finalmente alcanzar el punto que ya había dicho Haroldo, y por lo tanto, y atención, porque aquí viene lo importante y es lo que a todos nos interesa, es que en estricto rigor esto podría devolverse. Y eso te quería preguntar, porque recuerdo de que Haroldo dijo de que se podría devolver. Sí, y eso bajo ciertas condiciones. Claro, ¿cuáles eran las condiciones? ¿Se dieron con este terremoto? Absolutamente. Él dijo, amiga mía, hace 5 días, mencionó el punto crítico donde acaba de suceder este terremoto 7.3, que es Vanuatu, y que posteriormente eso podría llegar obviamente a la isla Fiji, que es el punto exacto donde esto está ocurriendo. Exactamente. Amigos míos, quiero decir una vez más para que vayan entendiendo. ¿Dónde queda este lugar específico del epicentro de un terremoto 7.3? En el lugar donde dijo que iba a suceder. Justamente. Haroldo, ¿qué es lo que nos preocupa? Si iba a Centroamérica, nos olvidábamos. O sea, ahí no se devuelve. Exactamente. Si es que iba pasando Oceanía, podría también seguir su curso más allá en el globo terráqueo. Si caía cerca de Fiji, que es donde está la cercanía ubicado este punto, amigos míos, esto podría devolverse y finalmente suceder lo que tanto temíamos. ¿Y en cuánto tiempo? Porque él finalmente hace 5 días dijo esto. Hace 5 días está publicado. Está publicado. En ese mismo punto. Entonces, yo quiero saber una cosa. Él habló de tiempo, ¿en cuánto tiempo se podría devolver en caso de que hubiera un terremoto en Fiji? Porque finalmente lo hubo en la cercanía. Ya, amiga mía, usted acaba de hacer la pregunta del millón y afortunadamente para usted tengo la respuesta. Porque el día de ayer, cuando hablamos con Haroldo, nos dejó bastante claro, en caso de que quede alguna duda, que ya va a estar hablando con nosotros, y que tiene que ver cuáles son los plazos acorde de la profundidad y de la intensidad de los mismos. Vamos a hacer acá, ahí está, ahí está Sudamérica, perfecto, para que la gente sepa dónde está Vanuatu y tenga claridad respecto de esta situación. A colocar acá Australia. Y vamos a colocar las islas Fiji, donde precisamente está en esta misma proximidad y un poquito más acá, estaría el lugar donde fue un 7,3. Exacto. Vanuatu. Esto es lo que tienen que entender, amigos míos. Cuando acá, en esta parte del mundo, se dio un 8,4, que en realidad es un 7,9, más la energía acumulada, terminó desencadenando el último tremendo y terrible terremoto en nuestro país. Habían 3 posibilidades. La primera, que esto se fuera a Centroamérica y de ahí sigue un curso más hacia arriba. Esto ya había dicho que estaba completamente descartado. Quedan 2. Bajo los 3 puntos de migración, esto podía llegar a Oceanía más allá y se va a Rusia y sigue hacia allá. Pero lo que más temíamos es que esto llegue a la isla Fiji, que están al lado de Vanuatu, la República de Vanuatu. Exactamente, y que es, hace 5 días, él dijo, ojo con estos 2 puntos, o esto puede ser en Fiji o en Vanuatu. Ocurrió. Sin embargo, acá hay algo que nos llama la atención. Un 7,3, cuando estábamos esperando un 7,9, podemos tratar de entender si es un fenómeno aparte o es la migración de esto, y que esto pueda quizás devolverse. ¿Dónde? Muy fácil, se lo preguntamos a Haroldo Maciel. Y está al otro lado de la línea. Haroldo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, amigo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Haroldo? Oye, bueno, estamos realmente sorprendidos porque finalmente hace 5 días tú lo dijiste sobre esta posibilidad de que hubiera un terremoto 7.9 en Fiji o su cercanía. Ocurrió un 7.3 en la República de Vanuatu. Muy cercano. Entonces, nuestro temor hoy día es de que si existe, de que como ya ocurrió un 7,3 en Vanuatu, esto se nos devuelva y podamos tener en nuestro país otro temblor fuerte o un nuevo terremoto. Hay 3 sitios
que ya lo sabemos, incluso ayer yo hice un posteo con material completo. Hay 3 sitios. Este temblor está correlacionado con la región Perú, la región costera de Onchu. Hablamos ahí con menores probabilidades de Guatemala y México. Ahí estamos con los 3 sitios donde podría devolver este temblor. Pero tú hablas de Perú, ¿y qué parte de Perú? Porque finalmente el sur de Perú claro, nos podría también afectar a nosotros. Hay una laguna sísmica ahí. Sí, esto. Estamos hablando de la región sur. El sur de Perú. Bueno, y está correlacionado ahí con la región norte de tu país. Entonces, claro, para que le quede claro a todo el mundo, Juan Andrés Alfate, Haroldo nos dice que a partir de este 7.3 en Vanuatu hay 2 posibilidades. Exacto, en realidad hay 3. Uno hacia oriente, que salga hacia el otro lado. Perfecto. Pero las 2 que nos deberían de preocupar, una, por sobre todo, es que si es que esto podría ir a Guatemala, podría devolverse a la zona norte de nuestro país. Haroldo acaba de decir que esta es la menos probable. La vamos a descartar de inmediato entonces. Muy bien. ¿Y qué es lo que queda? Sí, porque lamentablemente dice que la más probable es la que tú vas a explicar. Es la que viene acá, que afecta al sur de Perú y el norte de nuestro país. Donde, digamos, el Centro Sismológico Nacional hace pocos días atrás señaló que había una laguna sísmica gigantesca y que eso podía ser un terremoto importante. Y que podría terminar desencadenando, y esperemos que no, porque las estadísticas que han sido muy asertivas de parte de Haroldo dice que el año 2025 es cuando se espera el gran terremoto. Pero el propio Haroldo ha dicho que de manera completamente anómala han habido 2 terremotos en menos de 2 años en el mismo país, en el mismo sector. Ahora, entonces esto podría llegar a ocurrir. Nepal tuvo un 7.9 y se tradujo en 8.4 Este 7.3 de Vanuatu, ¿en cuánto se podría traducir aquí en nuestro país? Esa pregunta la contesta Haroldo a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya, esto es importante. Una pausa y ya volvemos. Un sismo de 7.3 considerado claramente un movimiento mayor y que podría tener repercusiones en Guatemala, que casi se descarta, y también aquí en nuestro país, según nos anuncia Haroldo Maciel desde Brasil. ¿Salva? Absolutamente, hay que decir que esta publicación fue hace 5 días, estaba por supuesto en los posteos de Haroldo Maciel y coincidió exactamente la intensidad y en el lugar. Esto para que ustedes sepan, la conversación que tuvimos ayer con él, está muy cercano a Fiji y era uno de los puntos de preocupación porque esto podría, atención amigos míos, devolverse una vez más a nuestro país, donde específicamente al sur de Perú y por supuesto al norte de nuestro país. Guatemala prácticamente descartado y más hacia oriente también. Entonces estamos en zona de crisis. Oye, porque... Bueno, cuando tuvimos el 8.4 en La Serena, ese venía antecedido de un 7.9 en Nepal. Ahora tenemos un 7.3 en Vanuatu. Entonces, ¿de cuánto estaríamos hablando de que si se nos devuelve? ¿Cuánto sería? ¿De 7, de 8, de 9? Tenemos al experto Haroldo, amigo mío. En caso de que esto vuelva a golpear nuestro país, estamos hablando de nuevo un 7.9, 7.3 o menor la intensidad. Bueno, estamos hablando de a principio un 7,3. Siempre cuando yo hablaba de este temblor que estaba veniendo de Nepal, yo hablaba, sí, podría ser sobre los 8, porque ya lo sabía que tendría ahí energía acumulada. Perfecto. Pero hablamos que este temblor migre hacia norte. El temblor original es un 7,3 y no lo sé cuánto podría ser, pero un poco más fuerte, claro. Perfecto, vale decir, a ver, partimos de la base que si esto llega a golpear el sur de Perú, el norte de nuestro país, la base mínima, a diferencia de que este 7,9 bajó la intensidad, tendría que ser de un 7,3 hasta arriba. Claro. Podría llegar a un 8, todo depende, al igual como ocurrió en el último terremoto en Chile, que con la energía acumulada se convirtió un 7,9 en 8,4, esto también podría dispararse un poco más, pero para que se vaya entendiendo, 7,3 debiera ser el mínimo. Entonces. Exacto. Haroldo, no sabemos que la profundidad y la magnitud son datos claves para tú poder hacer tus pronósticos. Este 7.3 entiendo que tuvo una profundidad de 151 kilómetros hacia adentro, de 150 kilómetros de profundidad. ¿Qué te indica aquello respecto de Chile? Bueno, yo por la tarde de hoy aún aguardo que pase algo allá para que me dé un informe más detallado. O sea, yo aguardo que pase un temblor ahí de mediana o un poco más fuerte en la cercanía de Fiji para intentar saber dónde realmente está migrando. Lo que estamos hablando acá es de probabilidad, esto podemos hablar, que hay sí una probabilidad de que esto migre hacia norte y por ser 150 kilómetros
hay una probabilidad de un poco más de que pase en la cercanía de Perú do que en Japón. O sea, la profundidad no diría esto. Oye, Haroldo, una pregunta porque tú siempre has sido súper asertivo con los tiempos. ¿Ya? Porque... Exactamente, solo para aclarar lo que decía Haroldo, ya, este 7,3 podría todavía haber un punto de fijación donde está migrando. Si sigue su camino a Fiji, estaríamos hablando de que se estaría desplazando hacia el oeste de nuestro país, más hacia oriente. Claro. Sin embargo, eso lo podemos ver solo el comportamiento de esto que acaba de ocurrir, hacia dónde estaría migrando. Pero, ojo, hoy en día la posibilidad, en este preciso minuto, es que el sur de Perú y el norte de nuestro país está obviamente dentro de los 3 lugares nominados, o de los 2, porque ya el de Guatemala se hace todavía un poquito más improbable. Perfecto. Ya, ahora te pregunto, Haroldo, lo que pasa es que tú siempre has sido muy asertivo con los tiempos. Sí, entonces, los tú hoy día podrías hablarnos de más o menos en cuánto tiempo, si nos llega este terremoto o este temblor al norte de Chile, ¿cuántos días, cuántos meses? ¿La pregunta, Haroldo? Sí, no, yo me recuerdo, sobre los tiempos. Sí. Bueno, ya sabemos que cuando pasa un temblor, los reflejos, o sea, los pequeños temblores medianos, empiezan a llegar a los sitios que están correlacionados antes. O sea, va a tener ahí temblores en Potosí, en norte de Chile, en sur de Perú, en Guatemala y la costa de Honshu, Japón, que son los sitios correlacionados. Ahí, cuando se me pregunta si en cuánto tiempo se migra ese temblor, pasaría, tiene ahí como 10.000 y algo, 10.000 kilómetros desde el sitio de Coquimbo hacia donde tembló ayer. Ya. 10.000 kilómetros en 35 días, da como 280, 270, 280 kilómetros por día. Si hay la misma distancia, cercanía de Perú, entonces tendríamos en 28 a 34 días el tiempo crítico, pudiendo adelantar como fue en Coquimbo. 28 Perfecto. y 34 días. De 28 a 34 días. A ver, recordemos que finalmente, ¿se acuerda cuando fue Salta el día de ayer, cierto? Que fue un 5,9, ¿cierto? Sí. Bueno, esto pasó prácticamente 30 días, como dijo Haroldo, sí, y un día que se dio precisamente la migración que podía venir hacia acá. Perfecto. Sin embargo, lo que estamos hablando, y aquí viene la pregunta del millón, querido amigo Haroldo, este 7,3 corresponde al 7,9 y que por lo tanto podría haberse afectado en el próximo mes de nuevo en el norte de nuestro país. ¿Este es el 7,9 que estaba buscando, que estábamos viendo hacia dónde migraba, o este es un fenómeno completamente distinto? Bueno, por eso yo necesitaba ahí al menos entre 24 y 36 horas después de este temblor para saber ese temblor, pero ya da las características, ¿sí?, que son, que es la migración, porque esperábamos por el tiempo que se salió de Coquimbo, ¿sí?, esperábamos algo ahí en Tonga, o sea, está definitivamente correlacionado, o sea, es muy probable que este sea ahí el 7,8, el 7,9, que se perdió la fuerza o por la profundidad. Ok, todas las características parecen indicar que el 7,9, que para nuestro efecto y entendimiento partió en Nepal, pasó por Japón, llegó a Chile, se convirtió en 8,4 y que luego a un mes de distancia de lo que ocurrió en el último terremoto en Chile, finalmente sería lo que se acaba de manifestar en este lugar en las cercanías de Oceanía. Por lo tanto, volvemos a entrar en la nómina. ¿Cuál es el plazo? Ya que sobre un 7, volvemos a entrar en una nómina de 28 a 34. Desde ayer 20 de octubre. Desde ayer 20 de octubre, donde podría afectar. ¿Qué zona? Por las características que nos indica Haroldo, está pegado en el límite del sur con Perú con el norte de nuestro país. Es decir, lo que es preocupante. Es decir, de aquí al 24 de noviembre debiéramos tener un movimiento sísmico en el norte de esta magnitud. Exactamente, entendiendo que en las horas que restan de este día y mañana hasta mediodía, Haroldo puede entender si por alguna bendita casualidad esto comienza a migrar hacia Fiji, que era el primer punto de conexión con nuestro país, dirigirse más hacia el oeste, más hacia
Asia o definitivamente de vuelta para acá, que hay que entender lo que Chile se ha ganado toda la lotería, o sea, nos hemos agarrado todos los cataclismos en términos telúricos que no ocurrió. Salfa, el terremoto que nosotros tuvimos el año pasado en Iquique, si bien no liberó toda la energía acumulada que hay en esa zona, me imagino que algo liberó. Entonces podría ser de que si se nos devuelve a la zona norte del país, zona sur de Perú, sea un poquitito más despacio porque ya liberó una cantidad bastante grande de energía, no la suficiente, pero algo liberó. Bueno, fíjate que lo que nos decía Haroldo es que por el comportamiento que esto está teniendo en cuanto a migración sísmica, la base del 7,3, que se entiende que mínimo va a ser igual que lo que acaba de ocurrir el día de ayer, o sea, no sería menor. La pregunta del millón, si el 7,9 de Nepal se transformó en 8,4 por la energía acumulada en nuestro país... Sí, pero hace tiempo que no había un terremoto en la cuarta región, en esa zona. A diferencia del norte que hubo uno el año pasado. Claro. Buena pregunta, Haroldo. Este 7,3, que es la base, como que prácticamente imposible que sea menos, ¿podría liberar parte de la energía acumulada del gran terremoto, y que ahí los académicos están completamente cuadrados, que se espera un 9 en el norte, que esto podría despertar parte de ese tremendo sismo que tú en distintas oportunidades has dicho que no debiera ocurrir ante los hechos antes del 2025, pero que esto podría ser un adelanto y que este 7,3 se transforme, por ejemplo, en un 8,3? Yo creo que por los 8, yo creo. Arriba de 8 o 9 yo descarto de inmediato, creo que no es posible. Porque en Coquimbo parece que de ahí como 70 años que no tendrían nada ahí La Serena, las cercanías. Claro. Lo máximo que esto absorbó fue un 8,3. O sea, el año que pasó ya hubo un temblor ahí, las cercanías. Estamos hablando ahí un poquito más al norte, quizás Perú. O sea, estamos hablando de distinto punto. Lo que me preocupa es que en Lima igual hay ahí una laguna sísmica. Entonces estamos hablando de probabilidad aún. Perfecto, vale decir que este 7,3 podría llegar entonces a convertirse en un 8 si es que se acerca más hacia Lima, donde al igual que en el norte de nuestro país, estamos frente a una situación de laguna sísmica. La pregunta del millón, este nuevo terremoto que probablemente en un mes más podría golpear también el norte de nuestro país, podría tener facciones o similitudes a lo que se espera tan temidamente para el año 2025, no familiares en caso de que nos afecte otro sismo de importancia. Amigos míos, Haroldo, te vuelvo a preguntar. Sabemos que, como tú acabas de explicar, Lima tiene energía acumulada, vale decir laguna sísmica. A no dudar que el norte de nuestro país también. Lo que estamos esperando, según cómo avanza cronológicamente el fenómeno de temblores, el año 2025 se espera un grado de terremoto sobre los 9. Este 7,3, que como mínimo podría ser también de la misma intensidad en el norte de nuestro país, podría despertar parte de la energía acumulada en el norte de Chile. ¿Podría ser que se dispare eso? Bueno, estamos hablando de probabilidad, ¿sí? Me acaba de llegar incluso preguntas de muchos seguidores que si se viene algo, un temblor para norte. No, estamos hablando de probabilidad. Claro. Ahora, si hablando de probabilidad hay energía acumulada, yo no me atrevo a decir eso. Me atrevo a decir que hay 7,3 en marcha y dependiendo de los sitios de choque, tendría ahí, si hay energía acumulada, podría despertar algo más fuerte. Pero en principio es un 7,3. Esto podríamos hablar. Vale decir, todavía necesitamos tiempo para entender el comportamiento y migración de esto que acaba de ocurrir el día de ayer en una magnitud de 7,3. La pregunta que muchos se hacen, ¿puedo esto despertar parte de la energía acumulada del gran terremoto que se espera en el norte? Es todavía una probabilidad, pero más incierta que nunca, debido a que todavía no contamos con todos los datos y necesitamos más horas para llegar a esa conclusión. Haroldo, estoy revisando la página del Centro Sismológico Nacional y la verdad es que desde las 12 de la noche hasta esta hora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 movimientos sísmicos perceptibles por la población en distintas partes del país, la mayoría de ellos en la zona centro-norte y en el norte grande de Chile. El más intenso de 4.9 en San Pedro de Atacama, que también me acuerdo mucho de lo que sucedió en Salta, porque están más o menos a la misma altura. 4,9, acuérdense cuando hubo en Santiago un 4,5, se sintió, digamos, fue perceptible y para muchos fue de tremenda inquietud. Y además, Haroldo, nos llega el siguiente mensaje, mira. A ver. A través del Twitter, la gente nos ha ido anunciando que en el sur hubo un movimiento sísmico de importancia. ¿En serio? No menor, que no alcanza a estar aquí, porque la página web del Centro Sismológico te marca una cierta cantidad de movimientos sísmicos, a menos que entres a otra parte de la página que no alcanzo a entrar ahora. Pero, perfecto. Pero habría habido un 5.6 en Puerto Williams. Y es una zona que es una zona de que nunca tiembla. Mira, Arlet nos dice, ayer tembló acá en el extremo sur, Puerto Williams. Fue de 5,4. Y luego se corrigió al alto. Y después fue, claro, de 5,6. Y entonces hemos recibido muchos Twitter de este temblor, porque es una zona que no está acostumbrada a tener mucho movimiento telúrico. Entonces, claramente, están asustados. ¿Tendrá algo que ver con el terremoto que tuvimos en La Serena o son hechos aislados? Haroldo. Este temblor, yo creo que muchos no miraron la tele y no escucharon hablar que cuando pasó ese 5,9 en Argentina, yo hablé, mira, esto va a pasar en la costa central, costa sur, y su dirección sería Aysén. Se cambió un ratito para Drake. Sí, señor. Como un poco más bajo, pero 5,6 como perfecto, lo dejo, sí. Maestro, ¿se acuerda? Sí. Hace pocas horas, ayer específicamente cuando hablamos, y nos preocupaba el temblor más bien, de 5,9 que hubo en Salta, Argentina. ¿Para dónde debería ser? Debería ser en la zona central y hacia el sur. Después viene y dice, mira, viendo bien, dice Haroldo, esto debería ser hacia Aysén. Si hubiese sido un 6, un poco más bajo, 6 días y podría ser un Aysén, dijo. Sin embargo, como era 5,9, esto tenía dos demostraciones. Primero, el 4,5, que fue en la zona central, Santiago, a 21 kilómetros de nuestra capital aproximadamente, y que luego se desplazó en una pequeña baja en la intensidad, un 5,6, donde lo dijo Haroldo, Aysén. Amigos míos, Puerto Williams, me ocurrió un 5,6 y que tiene que ver con parte de la migración que ocurrió en Argentina hace un par de días. La tercera me lo consigna, sismo 5.6 en la escala de Richter se registra en Puerto Williams, al sureste de la localidad se percibió el movimiento telúrico. Las autoridades magallánicas, me imagino, perdón, las autoridades marítimas descartar la posibilidad de tsunami en la zona. Lo mismo que sucedió con el 7.3 de Vanuatu. También se descartó posibilidad de tsunami. O sea, hoy día, raro. Haroldo, entonces hoy día nuestro país, porque finalmente tú hoy día estás hablando de las consecuencias que podría traer este 7,3 que hubo ayer en la zona norte. Entonces estamos recibiendo como amenazas de dos hechos distintos. Uno, el terremoto que hubo, o sea, el temblor de 5,9 que hubo en Salta, y el terremoto 7.3. Son dos cosas, eventos distintos que nos repercuten a Chile. De todas maneras, finalmente estos dos eventos completamente distintos, como le explicaba la Connie, pueden en algún momento, Haroldo, juntarse, vale decir, el 5,6 de la zona extrema sur de nuestro país, más el 7,3, ¿cierto?, en las cercanías de Oceanía, ¿podrían llegar a juntarse o se van alejando ambos temblores uno de otro? Bueno, si 5,6 está siguiendo, se va ahí hasta costa sur de Sumatra o quizás ahí Nueva Zelanda. Estamos ahí pero el 7,3. ¿Ya? Si por la profundidad, si es un poco más bajo, esto seguiría hasta Sumatra, Océano de Banda. Pero por la profundidad ya nos remete que va o Japón o sur de Perú. O sea, en direcciones distintas. Entonces, no creo que esto se sume, pero al contrario. Perfecto, vale decir, son dos fenómenos, si bien generados de una gran fuerza telúrica que sucedió en Asia hace algún tiempo, finalmente ambos fenómenos se van a disgregar y separar. Perfecto. El 5,6 sigue su camino lejos de nuestro país, sin embargo lo que nos preocupa es el 7,3. Ahora, amigo mío, tenemos una pregunta a través de Twitter. Este 7,3, que probablemente en 30 días más se sienta al norte de nuestro país, dice lo siguiente. Ahí nos pregunta Gatita, quiero saber si en Santiago, en caso de que en un mes más se dé este nuevo terremoto para nuestro país, ¿se sentirá en la región metropolitana, en la capital de nuestro país? ¿Y de cuánto sería, amigos míos? Toda esa gran pregunta e inquietud de nuestros seguidores al regreso de esta brevísima pausa comercial. No se vayan. Una pausa y ya volvemos.
Un Twitter que lo leímos que la verdad es que nos tiene a todos preocupados. Este terremoto de que sería en el sur de Perú, en el norte de Chile, ella quiere saber si se sentiría en Santiago. Ok, para todas las personas que se vienen sumando en nuestra sintonía, vamos a hacer un breve resumen. Hay un 7,9 que partió obviamente en Nepal, que pasó por Japón, que se convirtió en 8,4 en el norte de nuestro país, el último gran terremoto que sufrimos acá en Chile. Finalmente teníamos que entender qué iba a pasar con ese terremoto calculado en 7,9, hacia dónde iba a migrar. Hace 5 días dice precisamente Haroldo que iba a ocurrir en el lugar exacto donde el día de ayer sucedió, calculado esta vez en 7,3. Esto puede migrar a 3 puntos, en donde el mayor porcentaje podría ser directamente hacia el sur de Perú y el norte de nuestro país, una vez más. Donde hay una laguna sísmica, insisto. Importante ahí. Ahora, ¿de cuánto va a ser esto? Mínimo en caso de que en los próximos 28 a 34 días ocurra, si es que ocurre, esto lo vamos a ver con mayor precisión mañana, deberá ser como mínimo 7,3 y podría llegar hasta los 8 grados si despierta parte de la energía acumulada, como bien lo decía Eduardo. Ahora, esto, al ser con ese nivel de intensidad, la pregunta, ¿podrá llegar a sentirse en la zona central? Obviamente en la región metropolitana. Amigo Haroldo, ¿es posible, como han habido terremotos que se sienten en más de 7 regiones de nuestro país, un 7,3 o un eventual 8 podría llegar a percibirse en Santiago de nuestro país? No, demasiado lejos. Perfecto. Creo que ahora la región central ya empieza a volver a la normalidad. Sí, podría recibir algunos reflexos en las próximas 24 o 36 horas. Perfecto. De mediana intensidad, o menor intensidad, pero si pasa algo en la cercanía de Perú y norte, esto fue semejante a lo que pasó el año 2014, el 1 de abril. Yo creo que se sintió muy flaco. Leve, o sea, sí. Tranquilidad para la región central. Vale, sí, respondiendo a la pregunta de nuestra amiga en Twitter, Gatita, finalmente, dada la distancia, prácticamente no tiene ningún compromiso de llegar a sentir algo de importancia en la región metropolitana, pero todavía nos preocupa la zona norte. Acuérdense, todavía es una probabilidad, sin embargo, hoy es la probabilidad con mayor porcentaje de que suceda, 7,3 mínimo, que se repetiría el fenómeno allá en Asia, o en la Oceanía, perdón, y que podría llegar a un 8 en caso de que por la laguna sísmica que hay en el norte, así como en Lima, podría de alguna manera convertirse en un número mayor, como ya ocurrió el 7,9, que se transformó en un 8,4 en nuestro país. Haroldo, ¿existe alguna posibilidad, por mínima que sea, de que este 7,3 no se manifieste en Guatemala, no se manifieste en el norte de Chile con frontera con el sur con Perú, sino que se traslade a la zona centro de Chile y vuelva, por ejemplo, a Santiago o Valparaíso? Bueno, para esto tendría que ocurrir ahí un posible temblor ahí en Christchurch, Nueva Zelanda. Ya. O, bueno, si pasa ahí, entonces podría volver, sí, hacia extremo sur o cercanía de región central. Pero eso es mucho, bajísimas probabilidades. Perfecto. Vale decir, hay una probabilidad muy baja, lo que acaba de preguntar Eduardo, pero sí es completamente posible que si esto emigra hacia Nueva Zelanda, que está acá más abajo del continente oceánico, finalmente eso podría venir de vuelta a la zona central, un poquito más al sur, pero por el momento debiéramos completamente descartarlo. La gente, amigo mío, Haroldo, sigue preguntando, ¿puede ser que este fuerte terremoto pegue un poco más arriba, vale decir, en la medianidad de Perú y por lo tanto no se sienta en el norte de nuestro país? Me contesta antes de un querido consejo de Eduardo Icón. O sea, antes de la mención, tú preguntabas, Salfate, a Haroldo si es que podría irse un poco más hacia el norte de Perú, cosa que no nos pegara nuevamente a nosotros en Chile. ¿Existe esa posibilidad, Haroldo, o sí va a ser el sur de Perú y, por desgracia, el norte de nuestro país? De nuevo, hablando de la probabilidad, sí, las probabilidades son como, digamos que entre 55 a 60% que esto caiga hacia Perú. Si la profundidad fue muy baja, entonces sería específicamente para Perú. Si está cercano a la superficie, esto entonces podría sí ser sentido muy fuerte y la cercanía de Paraná,
para mi costa, a la cercanía de Iquique, sí. Es probabilidad que sí. Perfecto. A ver, esto es muy interesante porque actualmente existe un 60% de probabilidad aproximadamente de que esto pegue en el sur de Perú y el norte de nuestro país. El 7,3 se dice que fue de 150 kilómetros, ¿cierto?, de profundidad. Así como están las cosas, debiera suceder un 60% sur de Perú, norte de Chile. Si esta profundidad baja, porque obviamente los instrumentos de medición no son tan exactos hoy en día como quisiéramos, esto comienza a ir cada vez más hacia el norte y Chile comienza a zafar. Pero hoy en día lo estaríamos obviamente con el mayor probabilidad para que esto sea así. Juan Andrés, hay muchísimas preguntas que se reiteran a través de nuestro Twitter con el hashtag Mañaneros es el futuro. Las queremos responder todas y vamos a seguir hablando de este tema junto a Haroldo, pero antes tenemos un... La verdad es que en estos momentos las redes sociales de nuestro programa están completamente invadidas por una serie de preguntas. Tratamos de contestar el máximo posible de ellas y las vamos a ir tirando para que Haroldo, que está al otro lado del teléfono, pueda despejarnos algunas dudas. Lo importante y aclarar es que este 7.3 que se generó ayer en Vanuatu podría repercutir en nuestro país. Estaba dicho hace 5 días y que ayer en la conversación también fue ese punto mencionado. Y que podría repercutir en unos 30 días en promedio. Un mes aproximadamente. Es decir, de aquí al 20 o 24 de noviembre como plazo máximo. En el norte de Chile, donde hay una laguna sísmica que a mí me preocupa muchísimo, porque ya lo dice la academia de aquello. Ahora entendamos, al día de hoy, en este minuto, cuando son casi 11:15, fíjense que esto es una probabilidad. La mayor probabilidad, eso sí, con un 60% aproximadamente, pero todavía necesitamos algunas horas más para que Haroldo determine si esto puede migrar hacia otros lados, por ejemplo, hacia el lado de Nueva Zelanda o quizás Centroamérica o también en las cercanías de Japón, lo que claramente se estaría alejando de nuestro país. Sin embargo, hoy, insisto, hoy la mayor probabilidad está completamente vinculada al sur de Perú y al norte de nuestro país. Atención, tenemos información de último minuto que nos están escribiendo a través del Twitter, 11:43. Acaba de temblar muy fuerte en Iquique. La gente del norte nos está escribiendo entonces. ¿Podría ser este movimiento sísmico que la gente del norte ya nos está anunciando parte de un reflejo de este 7.3 o parte de un anuncio quizás, o de un adelanto de lo que estamos hablando, Juan Andrés? Exactamente, Haroldo, esto que acaba de sentirse, que ya en minutos lo vamos a decir. 4.7, Juan Andrés. Sabemos. Hay un 4.7 en el norte de nuestro país, Haroldo. Lo que estamos viviendo ahora son parte de los primeros anuncios de que este 7.3 viene de vuelta a nuestro país, o podemos estar hablando de un hecho completamente aislado, Haroldo. Lo que pasa es los reflexos ya empezaron a llegar desde la madrugada de hoy, porque cuanto más bajo la magnitud, llega mucho más rápido. Bueno, entonces estamos mirando ahí que los sitios que son correlacionados ya están temblando. Haroldo, quiero que revises todos tus instrumentos, la mecánica que tienes para poder anunciar todo lo que estamos hablando, porque este 4.7 cerca de Pica ha sacudido al norte y queremos informar a nuestra gente en el norte también. Pero antes... Está un poco más de tiempo para determinar las migraciones, pero yo sé que con tu instrumento hoy en día puedes hacer, dada tu experiencia, una tremenda proyección hacia dónde podría llegar en nuestro país a golpear este sismo de 7.3 y si puede ser mayor a partir de lo que acaba de ocurrir en Iquique. Atención, amigos míos, Haroldo va a revisar todo su sistema de medición y las respuestas serán contestadas a la vuelta de este último y brevísima pausa comercial. No se vaya. Con lo que está ocurriendo en este momento en el norte de nuestro país. Edu, tú tienes toda la información. Connie, el Centro Sismológico Nacional en un comienzo publicó un 4.7. Sin embargo, con el correr de los minutos, eso se corrigió al alza nuevamente. Esta vez se habla de un 4.9. La escala de Richter es bastante perceptible para la población. Fue muy cerca de Pica, a 98 kilómetros de profundidad y a 14 kilómetros al norte de la localidad de Pica. Eso es mucho más fuerte que lo que se sintió hace algunos días en la región metropolitana. Carolina Muñoz nos escribe. Dice, Iquique acaba de temblar largo. Sí. Oye, o sea, no solamente de que fue 4.9, que lo aumentaron, porque en un principio fue 4.7, sino que fue largo. Haroldo, ¿tiene alguna relación este temblor que acaba de ocurrir en el norte con el 7.3 que ocurrió ayer cerca de Fiji? Teóricamente sí, teóricamente ya los reflexos ya empezaron a llegar desde la madrugada de hoy y van a seguir pasando hasta que se cumpla la fecha del tiempo, si se migra o no. De que este 7.3 las cercanías de Fiji se convierta en el Big One que se está esperando para el norte de nuestro país y sur de Perú.
Yo creo que no. Yo creo que la energía para generar un 9 o arriba de esto, que es lo que plantea la mayoría de los científicos, sería una energía ya que se viene lista. Estoy pensando que lo que pasó en Sumatra, Japón, y ahora sigue hacia algún punto ahí, algún sitio cercanía de California, ya se viene listo. Entonces, yo creo que no podría ser un 9. Estamos hablando de algo mucho más fuerte, mucho más flaco. Suave. Bueno, tranquilidad. Exactamente, pero ya partimos de la base que todavía en un 60% de probabilidad, 7,3 es la base de que esto ocurra en el norte de nuestro país, sur de Perú. Atención, hay que entender dos conceptos que son los que comprenden el marco teórico de la teoría de la migración sísmica de Haroldo Maciel. Una es la migración, tiembla en un lado y hay 3 puntos de conexión donde deriva posteriormente, según la intensidad, el tiempo que se demorará, ese temblor con una intensidad similar. Y están los reflejos, que los puntos de conexión, los 3, no uno, sino los 3, comienzan a recibir el último terremoto que en este caso ocurrió en este sector. Como pulsos. Exactamente. Entonces, amigo, esto que acaba de ocurrir en el norte de nuestro país, que fue calculado en un 4,9, ¿esto significa necesariamente que ya este terremoto viene para acá? O sea, como alertas, tú dices. ¿O no necesariamente? Esto señala que el sitio que tembló es uno de los 3 o 4. O solo confirma la teoría, entonces. Probabilidad de migración, sí. Perfecto, vale decir, qué interesante. O sea, los reflejos confirman la teoría de Haroldo diciendo, si tiembla en el norte de nuestro país, cosa que acaba de ocurrir, es porque inmediatamente está considerado como uno de los 3 puntos de migración. ¿Qué porcentaje hay? 60%. ¿Cuándo deberá ocurrir? En 28 a 34 días más. Se cumplió perfecto. Del último 15, obviamente, cuando fue el terremoto en la región norte de 8,4, se demoró justo en Salta y finalmente 32 días. Pasa el 7,3, como ya lo había indicado hace 5 días Haroldo. Ahora, que esto vuelva al norte de nuestro país, vamos a tener que esperar esta cantidad de tiempo, o para ser más exacto, hasta el día de mañana, para ver si es que esto se va más hacia Oceanía. Ya mañana vamos a tener alguna luz. Mañana vamos a tener mucho más claro, o si definitivamente, por lo menos, desde ya les advertimos que usted podría estar listo y dispuesto para algo que podría ocurrir en el próximo mes. Entonces es muy importante mañana tener un contacto con Haroldo, que Haroldo pueda estudiar lo que sucede en las cercanías de Vanuatu para saber más o menos hacia dónde se dirigiría este 7.3. Al menos hasta ahora lo que ha sucedido es un 4.9 muy cerca de Pica, aquí en el norte de nuestro país, lugar donde, insisto, y perdón por ser majadero, la academia y la ciencia en Chile, la academia oficial ya ha señalado que hay una laguna sísmica, que se espera un momento importante en aquel sector, en aquella zona de nuestro país, de aquí a no sabemos cuándo. Hay que estar alerta. El contacto para mañana entonces con Haroldo para que nos aclare cómo está la situación en nuestro país. Eso.